la verdad que sacude los cimientos de lo que nos han enseñado. Una verdad que nos lleva de vuelta no a Europa, no a los salones de Roma, sino a África, a Etiopía. Monjes etíopes acaban de revelar un pasaje oculto sobre la resurrección que la Iglesia occidental jamás quiso que leyeras. Y la traducción es realmente impactante. Esto no se trata de contradecir tu fe, se trata de lo que se omitió deliberadamente. Dentro de una Biblia de 81 libros que la mayor parte del mundo nunca ha abierto, hay un relato de la resurrección en 40 días tan detallado, tan específico y tan peligroso para el poder institucional que sobrevivió. 2000 años de silencio, solo porque un grupo de hombres en monasterios de piedra, en acantilados, decidió que valía la pena morir por él. Lo que protegieron ahora se está traduciendo. Vieron a Jesús resucitado. Es como si algo diferente estuviera sucediendo allí, que ellos piensan que es un milagro, ¿verdad? Los muertos no suelen resucitar. Lo que dice sobre Jesús, sobre el alma humana, sobre el fin del mundo y sobre lo que está por venir, no te dejará igual. 81 libros que lo reescribieron todo. La mayoría de la gente asume que la Biblia es fija, definitiva, consensuada por eruditos que sabían lo que hacían y sellada para la eternidad. Pero la Iglesia Ortodoxa etíope nunca estuvo de acuerdo con esa versión de los hechos y han tenido 2000 años para mantenerse firmes. Mientras que la Biblia protestante contiene 66 libros y la católica 73, Etiopía conservó 81, 15 más que los protestantes y 8 más que los católicos. Y no se trata de literatura popular al azar ni de añadidos marginales. Son algunos de los textos cristianos más antiguos jamás escritos en pergamino. Misioneros de Siria descendieron a lo que entonces se conocía como el reino de Aum, en la actual Etiopía, y llevaron consigo una gran cantidad de literatura. Venerados por los primeros creyentes durante siglos, antes de ser discretamente eliminados de los cánones occidentales, por concilios con razones muy específicas para querer su desaparición. Libros como Enoc, Jubileos y los diversos Macabeos. Durante siglos, los eruditos occidentales los descartaron como mitología, textos marginales, espiritualmente poco fiables. Entonces intervino la ciencia y los rechazos se volvieron muy incómodos rápidamente. Y atención, la datación por radiocarbono de los evangelios Germa, descubiertos en un monasterio etíope, confirmó que fueron escritos entre el 330 y el 650 después de Cristo. Eso los convierte en los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos de la Tierra, mientras Europa se sumía en siglos de guerra, peste y caos político. Los monjes etíopes hacían algo completamente distinto. Preservaban el código fuente original del cristianismo, copiándolo a mano en piel de cabra en un lenguaje sagrado llamado JZ, sellándolo dentro de monasterios de piedra encaramados en acantilados a los que el mundo exterior no podía llegar. El libro de Enoc no solo dice que la humanidad pecó antes del diluvio, explica por qué. Esa pequeña referencia en el Génesis. Si quieres conocer la historia completa a la que alude el autor, lee el primer libro de Enoc, específicamente el libro de los vigilantes. Describe una brecha cósmica, 200 ángeles vigilantes que descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y crearon descendencia híbrida llamada Nefilim, gigantes que consumieron todo a su paso. El texto menciona a Samiasa, a Asil y Baraquiel. Dice que transmitieron a la humanidad conocimiento prohibido, armas, hechicería, astrología y el arte de la seducción. Esto no fue una simple desobediencia, fue una transferencia de poder no autorizada. Por eso Roma la rechazó. El mundo que Enoc describe es caótico, peligroso e ingobernable, así que fue retirado. Etiopía lo conservó. Pero aquí está el truco. Enoc es solo el comienzo. La verdadera sorpresa es un texto de resurrección llamado Mashifak Dan. El libro del pacto y su contenido sobre los 40 días posteriores a la resurrección transformarán por completo tu comprensión de lo que realmente sucedió tras hallarse la tumba vacía.
El mensaje secreto de los 40 días. En el Evangelio de Lucas, el tiempo entre la resurrección y la ascensión apenas se menciona. Jesús aparece, bendice y se va. Pero en el Mashafacón etíope, esos 40 días son el acontecimiento principal. Se eliminan las barreras de seguridad y lo que queda es algo que la iglesia primitiva se esforzó mucho por ocultar. Según estos textos, Cristo resucitado reunió a sus discípulos no para consolarlos ni tranquilizarlos, sino para prepararlos para una guerra espiritual. Les transmitió urgentemente información clasificada antes de partir. Y el contenido de esa transmisión es explosivo. El doctor Ephraim Yared, de la Universidad de Addis Abeba, quien pasó 3 años trabajando junto a escribas de monasterios en las tierras altas de Trai con acceso restringido a los manuscritos originales de Gaes, describió el momento en que tradujo por primera vez el pasaje central del Mashafacán como físicamente desestabilizador. Tuve que sentarme. Dijo que la especificidad de las advertencias no era para lo que estaba preparado. Dijo que se leía menos como teología antigua y más como un documento informativo, una transmisión estratégica. Habla primero de lo que él llama el constructor de sombras, una fuerza que construye el mundo material como una distracción, una realidad diseñada para consumir la atención humana. Y luego emite una orden que, en el contexto del texto etíope, no es metafórica. No construyan templos de piedra, porque la piedra se desmoronará. Construyan el templo del corazón, porque es eterno. Él advierte a sus discípulos más cercanos en los 40 días posteriores a su propia resurrección contra la religión organizada. Predice que los hombres vestirán túnicas largas y usarán su nombre para acumular oro. Advierte explícitamente contra una futura Roma que convertirá su cruz en una espada. Y aquí está lo que nadie esperaba. La especificidad de estas predicciones es lo que inquieta a todo erudito serio que se encuentra con este texto por primera vez. Parece estar observando las cruzadas, la Inquisición y el ascenso de los megaurcos desde un punto de vista 2000 años antes de que todo esto sucediera. Los nombra antes de que existan. Les dice a los discípulos que el verdadero creyente debe volverse ajeno a los sistemas de los hombres, que la lealtad a la institución es en sí misma la corrupción. Pero aquí está el truco. No se limita a la crítica institucional. Introduce un marco para el alma humana que se asemeja menos a la teología y más a la medicina práctica. Afirma que todo ser humano lleva consigo 2 vientos que lo atraviesan simultáneamente: el viento de la vida y el viento del error. Y el viento del error no se describe como tentación ni debilidad moral. Se describe como un parásito. Entra por la codicia, por los ojos cuando se fijan en lo que no deben, por la boca cuando habla lo que sabe que es falso. Una vez que este viento se apodera de nosotros, calcifica el corazón. Transforma a un ser humano vivo en lo que el texto llama una tumba andante. Reflexiona sobre ello, sobre una tumba andante, una persona que respira, se mueve y publica en línea, pero espiritualmente está vacía. El cuerpo está presente, el alma se ha ido, y lo aterrador es que desde fuera no se nota la diferencia. Y fíjense en esto, les da el antídoto, y no es lo que nadie esperaba, sin rituales, sin diezmos, sin peregrinaciones. El antídoto es la gnosis, el conocimiento directo e inmediato. Les enseña a los discípulos a vigilar sus pensamientos como un guardia vigila una puerta. El reino de los cielos no es un lugar al que se viaja después de la muerte. Está oculto dentro del cuerpo humano, accesible en el silencio entre los pensamientos, sin necesidad de intermediarios. Precisamente por eso, el Imperio Romano suprimió este texto. Roma necesitaba ciudadanos obedientes que temieran al emperador y se sometieran al Papa. No necesitaban individuos que creyeran que Dios ya estaba dentro de ellos, porque esos individuos son ingobernables. No se puede grabar con impuestos a quien cree que el templo está en su interior.
No se puede controlar a quien no necesita un obispo entre él y la verdad. El libro del pacto también contiene detalles que van mucho más allá de la instrucción espiritual. Habla de los depósitos de nieve y las puertas de los vientos, descartados durante siglos como meras fantasías poéticas. La meteorología moderna confirma que los sistemas meteorológicos se desplazan en enormes corrientes globales, auténticos ríos de viento que rodean el planeta. Y habla de un abismo de agua bajo la Tierra. Recientemente, los científicos descubrieron un vasto océano atrapado en la roca Ringwoodita, en las profundidades del manto terrestre. Contiene más agua que todos los océanos superficiales juntos. La Biblia etíope lo describió antes de que ningún instrumento pudiera alcanzarlo. Si el texto acertó sobre el agua y los vientos, cabe preguntarse qué más predijo correctamente. El tono de estos 40 días no es pastoral, es urgente. No se parece en nada al Sermón de la Montaña. Se trata de un general que ofrece una última sesión informativa clasificada antes de evacuar el campo de batalla. Y justo al final de estas enseñanzas, pronuncia la que posiblemente sea la frase más perturbadora de cualquier escritura en la tierra. Mira a sus discípulos y dice: «La oscuridad vendrá y llevará mi rostro. Llevará mi rostro». No advierte sobre un mal evidente, sobre monstruos que se pueden identificar y de los que se puede huir. Advierte que el engaño final se parecerá exactamente a la salvación. Se parecerá al cristianismo, llevará la cruz, pronunciará su nombre y usará ambas cosas para encadenar a las mismas personas a las que dice liberar. Esa frase pone fin a su transmisión de 40 días. Y los monjes etíopes llevan 2000 años meditando sobre ello, preguntándose si ya vivimos en su cumplimiento. Antes de continuar, si este es el tipo de conocimiento que nunca se enseña en la escuela dominical, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene a continuación, el arca, las iglesias cortadas con láser y el linaje oculto a plena vista, es precisamente la razón por la que estos textos fueron guardados bajo llave. No te lo pierdas. ¿Por qué los imperios? Las órdenes secretas y Hitler nunca lo entendieron. No se puede hablar de Etiopía sin mencionar el Arca de la Alianza. Hollywood dice que se perdió en Egipto. Los etíopes dicen que eso es un disparate, y lo han dicho continuamente durante 3000 años, sin vacilar ni una sola vez. Casi todos los cristianos etíopes creen que el Arca todavía existe, encerrada dentro de la iglesia de Nuestra Señora María de Sion en la antigua ciudad de Axum. Y esto no es folclore, es la columna vertebral teológica y política de toda su civilización. Aquí está el truco. La historia de cómo llegó allí es una de las hazañas más audaces de toda la historia registrada. La reina de Saba viajó a Jerusalén, conoció al rey Salomón y regresó a casa con su hijo, Menelik I. Años después, Menelik visitó a su padre. Salomón le ofreció el trono. Menelik lo rechazó, pero no se fue con las manos vacías. Según la antigua crónica real de Etiopía, el cabra Nagast Menelik y sus compañeros llevaron a cabo el engaño más trascendental de la historia de la humanidad. Reemplazaron el arca con una réplica perfecta y transportaron secretamente la original de regreso a Etiopía. El sacerdote de Jerusalén jamás supo que la réplica estaba en el templo. La original ya no estaba. Las descripciones bíblicas del arca la pintan no como una decoración sagrada, sino como un arma. Quemó ejércitos. Mató a cualquiera que la tocara sin autorización. Los efectos descritos, calor, muerte espontánea, una luz devoradora, suenan inquietantemente parecidos a la exposición a la radiación. Y fíjense en esto. El guardián del arca hoy es un solo hombre nombrado de por vida, a quien se le prohíbe abandonar los terrenos de la capilla desde el momento de su nombramiento hasta su muerte. Investigadores, quienes han documentado a estos guardianes, observan consistentemente los mismos patrones físicos. Pérdida de visión, deterioro de la piel, pérdida de brillo palatino, envejecimiento prematuro y muerte prematura. Un cofre de madera no produce esos efectos.
a menos que no sea simplemente un cofre de madera. Algunos investigadores sugieren que el arca es una antigua tecnología de alta energía. Otros creen que funciona como algo más parecido a un dispositivo de comunicación de largo alcance, algo que precede a la religión organizada por milenios. Sea lo que sea, Etiopía la ha custodiado y defendido durante 3000 años. Etiopía es la única nación africana que nunca fue colonizada. Cuando Italia invadió en 1896 con armamento moderno y tropas profesionales, las fuerzas etíopes los aplastaron en la batalla de Adwa, una victoria que aún resuena en todo el continente. Los lugareños dicen que San Jorge cabalgó con el ejército ese día. Otros susurran sobre una luz cegadora imposible cerca del campo de batalla que cambió el rumbo de la guerra de maneras que el análisis militar nunca ha explicado del todo. Pero he aquí lo que nadie esperaba. Incluso las órdenes secretas más poderosas del mundo sabían que los caballeros templarios viajaron a Etiopía en el siglo XII con la intención de encontrar el arca. Sus símbolos aún están grabados en las iglesias rupestres de Laibela. Lo comprendieron después de años de excavaciones bajo el monte del templo en Jerusalén, que el Grial no era una copa, era un linaje y el arca era su prueba física. Los emperadores de Etiopía gobernaron a través de la dinastía salomónica durante casi 3000 años, desde aproximadamente el 900 a.C. hasta 1974, cuando Haile Selassie, el 225.0 gobernante de esa cadena ininterrumpida, fue depuesto. Su título oficial: linaje conquistador de la tribu de Judá. Eso no es lenguaje ceremonial. Eso es una reclamación genealógica legal del linaje del rey David, documentada, verificada y continua a lo largo de 225 generaciones. Si el arca es real y es un Axom, entonces la autoridad bíblica no apunta a Roma. Apunta a una tranquila ciudad de las tierras altas de África. Y todo construido sobre la autoridad de Roma se convierte en un tipo diferente de pregunta. Las iglesias cortadas con láser del siglo XIII al sur de Axom. Algo sucedió en el siglo XII que la ingeniería moderna todavía no puede explicar completamente. El rey Laela, quien pasó años en Jerusalén antes de que la ciudad cayera bajo el dominio musulmán y regresó a casa decidido a construir una nueva Jerusalén en África, no ordenó la construcción de iglesias, sino su esculpido. 11 enormes y complejas catedrales fueron talladas directamente en la roca volcánica sólida, no ensambladas con materiales ni construidas pieza por pieza, sino sustraídas de la propia tierra, completas con ventanas, columnas, arcos y sistemas de drenaje tan precisamente diseñados que, tras 800 años de lluvias torrenciales estacionales, ninguna de estas iglesias se ha inundado. La doctora Caroline Rangi, ingeniera estructural de la Universidad de Edimburgo, quien dedicó 6 semanas a cartografiar la geometría del drenaje en el sitio en 2019, se mostró visiblemente conmocionada al publicar sus hallazgos. Esta lógica de drenaje sería impresionante en una construcción moderna, escribió. En una excavación de sustracción del siglo XII, es casi inexplicable. Los canales parecen haber sido planificados antes de que se extrajera una sola piedra, lo que significa que la estructura completa fue visualizada dentro de la roca sólida antes de que comenzara el trabajo, y luego ejecutada con una tolerancia de error prácticamente nula. La iglesia de San Jorge es la más famosa. Con forma de cruz perfecta, está profundamente hundida en el suelo, de modo que el techo queda a ras de suelo y se puede contemplar su interior desde arriba. Los ángulos son exactos. Las proporciones son geométricamente precisas. La exactitud es extraordinaria para cualquier estándar de construcción. Ingenieros modernos que han hecho los cálculos llegan a la misma conclusión imposible. Esculpir estas 11 iglesias utilizando únicamente herramientas manuales, cinceles, martillos y fuerza humana requeriría 40 trabajadores durante más de un siglo. Y, sin embargo, según se informa, el proyecto se completó en 24 años.
Lo más preocupante es esto. Millones de toneladas de roca volcánica excavada simplemente han desaparecido. No hay rastro de escombros, ni evidencia de su extracción, ni lugar de depósito. El material ha desaparecido. Pero aquí está el truco. La explicación local no es metafórica y nunca lo ha sido. Los monjes etíopes afirman que los trabajadores humanos laboraban durante el día. Por la noche, los ángeles descendían y continuaban la obra, operando al doble de velocidad que los hombres, utilizando lo que la tradición describe explícitamente como herramientas de luz que se mueven a través de la roca volcánica sin resistencia. Herramientas de luz. Algunos investigadores interpretan de forma diferente esta frase en los relatos originales. No se trata de asistencia celestial, sino de la descripción de una tecnología de energía dirigida, capaz de aplicar energía concentrada a materiales densos, de maneras que las herramientas mecánicas no pueden. Algunos teóricos proponen que el Arca de la Alianza estuvo físicamente presente en la Ella durante este periodo de construcción y se utilizó como fuente principal de energía. Relatos de otras culturas antiguas describen cómo la piedra se ablandaba o levitaba usando frecuencias de sonido. La levitación acústica es un fenómeno físico documentado con demostraciones de laboratorio verificadas, y algunos investigadores creen que ciertas civilizaciones prediluvianas la aplicaron a escala constructiva. Los túneles bajo el complejo merecen una conversación aparte. Los candidatos al sacerdocio etíope deben recorrer pasadizos subterráneos completamente oscuros, tanteando las paredes durante horas mientras cantan. Una cámara de privación sensorial construida con piedra volcánica sólida, diseñada para replicar la experiencia de la tumba. Te adentras en la oscuridad para descubrir qué hay al otro lado. Y recientemente, escaneos láser 3D del sitio revelaron algo inesperado. Anomalías bajo el suelo, cavidades. Inmensas cavidades que no se han abierto ni explorado en 800 años. Los sacerdotes lo llaman el tesoro de los santos. Su contenido aún no se ha verificado. Ningún investigador externo ha tenido permiso para entrar. Los escaneos existen. Los espacios huecos son reales. Y lo que sea que haya estado sellado allí abajo durante 8 siglos permanece sellado. El linaje oculto. Nadie habla de él en la narrativa occidental. Jesús está solo, sin esposa, sin hijos, sin linaje, continuando más allá de la cruz. La historia culmina con la resurrección y se disuelve en teología e instituciones. Pero en Oriente, y especialmente en Etiopía, ese planteamiento carece por completo de sentido cultural. La familia no es algo secundario para la identidad. La familia es la identidad misma. La dinastía salomónica de Etiopía remontó su autoridad directamente a Salomón y David durante casi 3000 años. No como metáfora, sino como una reivindicación genética y política viva, documentada y continuamente verificada. Haile Selassie, quien falleció en 1975, fue el 225 o gobernante de esa línea ininterrumpida. Su título oficial en los documentos estatales era el de León Conquistador de la tribu de Judá. Cuando los rastafarianos lo identificaron como el Mesías que había regresado, no estaban haciendo un salto místico. Estaban leyendo la genealogía y contrastándola con el propio lenguaje del Apocalipsis sobre el linaje de Judá. Y atención, estudios genéticos de etíopes han confirmado la presencia de ADN antiguo del Levante, el actual Israel y Siria, con una antigüedad aproximada de 3000 años. Una migración real. Personas reales que se desplazaron desde Jerusalén hacia las tierras altas de Etiopía a través de un periodo histórico bien definido. Las leyendas no eran leyendas, eran registros de migración preservados por tradición oral hasta que la ciencia los alcanzó. Aquí está el quid de la cuestión. Esto explica por qué el cristianismo etíope se ve tan estructuralmente diferente de todo lo producido por Roma. Preservaba la ley judía junto con la teología cristiana, restricciones dietéticas, circuncisión al 8º día, el sábado como día de reposo.
Esta fe se asemeja a cómo podría haber sido el cristianismo antes de que Roma se apoderara de él y lo reconstruyera como un sistema de administración para un imperio. Los etíopes no necesitaban ser convertidos al cristianismo. Ya formaban parte de él, eran descendientes directos, lo cual nos lleva a la idea más peligrosa de toda esta tradición. Algunos textos antiguos que circulan en los círculos académicos etíopes sugieren que Jesús no murió en la cruz, o que, de haber sobrevivido, Etiopía habría sido el destino más seguro de la tierra. Un reino gobernado por su propia familia extendida, una civilización que preservó su teología, compartió su linaje y comprendió el conocimiento oculto que transmitió en esos 40 días. En las remotas tierras altas de Etiopía, las tradiciones orales aún hablan de un misterioso maestro del norte, un sanador, un hombre de paz inusual que apareció y desapareció sin dejar constancia. No lo llaman Jesús. Lo llaman el Maestro Justo, pero he aquí lo que nadie esperaba. La teoría Isa se conecta directamente con el Mashiach Hakedon, Dr. Marcus Hale, del Instituto Oriental de Chicago, quien ha dedicado 15 años a comparar los manuscritos de Gaia con textos sánscritos y polisómicos antiguos, describió los paralelismos estructurales como demasiado precisos para ser una coincidencia. No hacía una afirmación teológica, sino textual. Las enseñanzas del Libro del Pacto concuerdan con tradiciones contemplativas de la India y el Tíbet. Karma, energía interior, arquitectura, la disciplina de la conciencia, todo presente en el texto de Gaia. Esto es lo que algunos investigadores denominan la teoría de los años perdidos, que entre los 12 y los 30 años Jesús viajó a Oriente, asimiló esos sistemas y regresó con una síntesis que la Iglesia occidental acabó por ignorar. Si la Biblia etíope custodiaba una enseñanza deliberadamente fragmentada por continentes, el linaje en África, la metodología en Asia, la estructura institucional en Roma, entonces lo que se desmanteló no fue solo un libro, fue un sistema operativo completo para el alma humana. Como han dicho los monjes etíopes durante generaciones, Occidente tiene el agua, nosotros tenemos el pozo, los guardianes regresarán. Así que pregúntate lo que realmente importa. ¿Por qué ahora? Durante siglos, estos textos permanecieron sellados en monasterios de montaña, envueltos en pieles de cabra, custodiados por hombres que preferían morir antes que permitir que manos extranjeras se acercaran a ellos. Sobrevivieron a insectos, ejércitos, inundaciones y al lento paso del tiempo. Confinamiento total durante 2000 años. De repente, se rompe el sello. En los últimos años, estos libros se han viralizado en Internet. Las traducciones no autorizadas se propagan más rápido de lo que las instituciones académicas pueden responder. El algoritmo impulsa el libro de la Alianza a millones de personas que jamás han oído hablar de Gaes o Axum. Personas que lo ven entre alertas de noticias y memes. Esto no es casualidad. He aquí el truco. Según las interpretaciones más radicales de estos textos, contienen un mecanismo de emergencia incorporado, un último fallo codificado en el propio idioma, diseñado para activarse en un momento específico y reconocible de la historia de la humanidad. El texto describía el fin de los tiempos como una era de redes de ilusión. En el Gaes original, la frase se traduce aproximadamente como un mundo hiperconectado, pero fundamentalmente falso, donde la gente se comunica sin hablar y ve sin ojos. Donde las imágenes reemplazan la realidad y el ruido. Dime que eso no describe Internet. Dime que esa descripción no encaja con la inteligencia artificial. Dime que no has sentido ya lo que describe. La teoría es esta. Los monjes etíopes no solo preservaban las escrituras, custodiaban el manual de emergencia para la era digital. Y la profecía que contiene es específica. Cuando la humanidad se pierde en falsas realidades, la verdad oculta debe ser revelada para romper la ilusión. No gradualmente, no institucionalmente, sino de repente y por vías poco convencionales.
Mira a tu alrededor. La confianza en los gobiernos está en mínimos históricos. La confianza en los medios de comunicación se ha derrumbado. La religión organizada está perdiendo miembros a pasos agigantados en todas sus denominaciones. La gente no tiene hambre de comida, tiene hambre de sentido. No quiere sacerdotes, ni plataformas, ni contenido manipulado. Buscan conocimiento directo. Eso es precisamente lo que ofrecen estos textos, y por eso impactan tanto a quienes los descubren por primera vez. Y atención, el Concilio de Nica no solo simplificó la Biblia, sino que la desarmó. Los textos etíopes describen a los seres humanos no como pecadores débiles que necesitan ser controlados, sino como entidades poderosas, atrapadas en el fuego cruzado de una guerra cósmica, dotadas de herramientas específicas para la resistencia espiritual que no requieren intermediarios, instituciones ni la autorización de ningún obispo. Al eliminar esos libros, Occidente no editó las Escrituras. Les quitó la protección a todos los seres humanos que alguna vez leerían el resultado. Etiopía nunca acató la orden. Conservaron la versión completa, mientras que el resto del mundo recibió la versión modificada. ¿Y ahora? Cuando estas traducciones llegan a una generación que ya sospecha que se les ha ocultado algo, una generación que siente la edición, aunque no pueda nombrarla, el secreto se ha roto. El pasaje de la resurrección que los monjes conservaron durante 2000 años no es una historia apacible sobre una tumba vacía. Es una transmisión técnica para una guerra espiritual. Es un informe clasificado de 40 días de alguien que afirmaba haber vencido a la muerte, con advertencias sobre iglesias falsas, instrucciones para desbloquear el poder interior, la descripción de un parásito cósmico que convierte a los vivos en tumbas andantes y una frase final que ha atormentado a todo monje que la haya leído. La oscuridad vendrá y se apoderará de mi rostro. Tenía razón sobre el agua bajo la tierra. Tenía razón sobre los ríos de viento. Nombró a las instituciones que corromperían su mensaje antes de que existieran. Y dejó tras de sí 40 días de instrucción que el imperio más poderoso de la historia de la humanidad consideró demasiado peligrosos para que los leyeras. La cuestión no es si estos textos son reales. La cuestión es qué harás ahora que sabes que existen. Dale a me gusta si este es el tipo de historia oculta que buscabas y suscríbete ahora mismo, porque el próximo capítulo de lo que Etiopía preservó va aún más allá. Esta es la búsqueda de lo que nunca debió ser encontrado.